Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Punto Medio. Mi nombre es Alejandro Mazar y tengo el gusto de encontrarme con mi carnal Jorge Luis Martínez. Carnal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, carnal. Muy bien, ya listo para iniciar un episodio más de Punto Medio. Me encanta, carnal. Me encanta porque yo no sé si los amigos que nos escuchan en casa, en algún momento, cuando ponen alguna canción, ya sea que tenga voz o que no tenga voz, yo no sé si estas canciones les han arrancado lágrimas, les han hecho sentir felicidad, les han hecho sentir miedo, tensión, etcétera. Pero me encantaría que a partir de este episodio, todos los que nos escuchan estén bien atentos de qué es lo que les genera la música, porque el día de hoy vamos a estar hablando de esto y de muchas cosas más, carnal. Así es, hoy vamos a empezar a tocar el tema de la musicoterapia, o sea, cómo podemos utilizar la música, el sonido para poder ayudar a otra persona. Y vale la pena, desde mi punto de vista, empezar señalando que siempre nos movemos con sonidos, siempre hay música a nuestro alrededor. Hoy tenemos muchas facilidades de reproducir la música, la computadora, el celular, en cualquier forma podemos reproducirla fácilmente. Antes que no había esto, ¿dónde estaban los sonidos? Obviamente en la naturaleza. Y estos generaban algo en las personas. Por ejemplo, si caía un rayo, el sonido del trueno, ¿qué provocaba en la gente? Miedo. Si escuchaban los pajaritos o escuchaban el viento o las olas del mar, probablemente hacía sentir esto a la gente tranquila y en paz. La música o los sonidos van generando algo en nosotros y los podemos aprovechar para utilizarlos en un entorno terapéutico. Totalmente, carnal. Fíjate, ahorita que dices tú esto de que los sonidos se encuentran en todos lados, incluso en nosotros mismos, nuestro ritmo que está todo el tiempo marcándonos el ritmo de la vida, marcándonos el ritmo que llevamos nosotros, nuestro corazón. ¿Cuántas personas no les calma a lo mejor escuchar los latidos del corazón de su pareja? ¿Cuántas personas en la noche, cuando no pueden dormir, cuando tienen ansiedad, en ocasiones guardan silencio, llevan su mano a su corazón y de pronto escuchar esos latidos también poco a poco los va arrullando, los va calmando? Cuando estábamos en el vientre de mamá, quizás lo que más escuchábamos era el corazón de mamá latir como un tambor que nos estaba diciendo todo está bien, como un tambor que nos estaba diciendo estás a salvo. Entonces, qué bonito, carnal, que podamos tocar este tema porque definitivamente la música tiene un efecto a nivel físico, a nivel emocional, incluso pudiéramos decir a nivel espiritual, que genera un gran cambio y un gran proceso de desarrollo en todas las personas, carnal. Claro, y déjame les comparto a las personas que nos escuchan que si se quedan hasta el final, les vamos a compartir un pequeño ejercicio para escuchar conscientemente la música y saber para qué puede servir. Entonces, no te pierdas todo el episodio completo y al final te estaremos compartiendo este bonito ejercicio. Totalmente, carnal. Fíjate, la música hay que decirla, nos ayuda en época de crisis, nos ayuda en época de alegría, nos ayuda en época de duelo, nos ayuda para decirle adiós a un ser querido, para valorar la vida, para estar alegres, para compartir con amigos, pero a un nivel terapéutico, la música puede ser un trampolín que nos ayude a brincar de un estado de crisis a un estado de calma, a un estado de desarrollo, a un estado de comprensión, y entonces vale mucho la pena poder confiar en la música como un coterapeuta, como un elemento adicional a la terapéutica que nos va a ayudar a que el paciente pueda aflorar emociones, sacarlas a la luz y a partir de ahí poderle ayudar para que las libere, para que las saque, para que las trascienda y pueda empezar un proceso distinto de trabajo en sí mismo, carnal. Vivimos en una sociedad que quiere que todos sus integrantes estén bien física, mental y emocionalmente. Sin embargo, somos muy reprimidos a nivel emocional. Normalmente se juzga y se señala a quien expresa sus emociones, pero
¿Cuál es la forma, carnal, socialmente permitida de expresarnos? A través de la música. Tú puedes sentir celos y no los puedes manifestar, pero si una canción te propone manifestar esta emoción, sin ningún problema, cantas la canción, la gritas, dejas que afloren todos estos sentimientos y las personas hasta te pueden voltear a ver y te van a decir: qué padre interpretaste la melodía, wow, la viviste al máximo. Y creo que esto es lo que le llama mucho a la gente de ir a un concierto, de ir a un antro o ir a otro lugar, que vas a encontrar ahí el lugar donde te puedes expresar. Entonces, efectivamente, la música nos puede ayudar a expresarnos, y tú dijiste algo que es muy importante: nos puede llevar de un estado a otro estado. Porque normalmente la gente escucha una melodía triste, de despecho, una melodía a lo mejor de pérdida, de duelo, y ahí se quedan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tú comentabas: tocar esa emoción, tocar el dolor, pero luego movernos o seguir avanzando. Sí, carnal, y me encanta esto que comentas, porque se trata justamente de tocar esa emoción y, como bien dices, seguir avanzando, porque a veces las personas escuchan musicoterapia y dicen, me van a poner a relajarme, ¿verdad? Pero la relajación viene después de tocar la emoción. Primero tocamos la emoción, primero tocamos lo que nos duele, primero sacamos esa emoción que en muchas ocasiones no queremos decir, que en muchas ocasiones no queremos compartir. Y entonces, una vez que la sacamos a través de la música, podemos ahora sí trabajarla, y una vez que la trabajamos llegamos a un estado de relajación. Y esto es algo bien interesante de la musicoterapia, porque a muchas personas en una primera etapa les resulta incluso complejo el dialogar con un terapeuta. ¿Qué le voy a decir? No estoy acostumbrado a hablar de mí, y menos también de lo que no me gusta de mí, ¿verdad? Entonces, la música es ese coterapeuta, como ya lo dijimos hace un momento, que puede acompañarnos un poquito para que la persona pueda expresar, probablemente en muchas ocasiones sin la necesidad de decirnos literalmente por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Ya la música, las imágenes, las sensaciones, que ahorita vamos a hablar más de eso, puede darnos una idea de lo que la persona está viviendo y ayudarle a que pueda ir liberando esto. Y es bien importante, queridos amigos, porque científicamente está demostrado que el oído está muy ligado con lo que sentimos a nivel emocional. Cualquier ruido, cualquier melodía o voz de alguna persona o gruñido de algún animal va a hacer que inmediatamente nosotros estemos alerta o estemos atentos. Es uno de nuestros sentidos que más rápido nos va a conectar con esta parte emocional. Entonces, nosotros como musicoterapeutas utilizamos este elemento que es propio de la persona para empezar a desarrollar un proceso terapéutico, en donde utilizamos la música como medio que nos ayuda a despertar los miedos, las tristezas, la angustia, el enojo, la preocupación. Todo esto se puede ir despertando con la música. Y pueden ir apareciendo cuestiones que están incluso inconscientes. Acuérdense que ya les hemos platicado de la sombra. Entonces, todos estos elementos de la sombra, del niño interior, todo se puede trabajar también con musicoterapia. Y como lo acabas de decir, carnal, se vuelve un poquito más amigable. Porque la persona, como es música, como es un trabajo muy personal, baja las barreras del no me quiero expresar con alguien, no me quiero confesar con alguien, me da pena estar platicando esto. Entonces la música permite entrar a lo más profundo de la persona y que de ahí pueda emerger lo oculto, se exprese, se comprenda y en algún momento se pueda trascender. Y ahorita que dices que pueda aflorar lo oculto, ¿por qué es que va aflorando lo oculto? Porque la música hace que nuestras defensas bajen, hacen que nuestros mecanismos de defensa empiecen a menguar. Y entonces, a partir de que estos mecanismos de defensa bajan, es cuando de alguna forma empiezan a aparecer sensaciones, empiezan a aparecer imágenes, empieza
la persona incluso a poder identificar en qué parte del cuerpo va sintiendo la emoción. Y entonces cuando la persona va siendo consciente de todo esto, y ojo aquí, la música es un fluir, la música va fluyendo y entonces llega un punto en donde fluimos con la música y al fluir con la música podemos de alguna manera, sin darnos cuenta, adentrarnos a esta situación y a partir de ahí empezar a ir conectándonos con nosotros mismos, con lo que sentimos, bajando defensas y ahora sí, pudiendo hacer consciente lo inconsciente, trabajando nuestro interior y bueno, se dan resultados, carnal, formidables en esta parte. Ujú, claro, y es que es una herramienta muy poderosa porque trabajamos con los sonidos y nuestro cuerpo los percibe por la principal vía que es el oído, pero no solo por el oído, nosotros podemos percibir la vibración por todo nuestro cuerpo, más por los huesos. ¿Qué huesos? Principalmente los de la columna vertebral y los del cráneo. Hay estudios, carnal, que muestran cómo los bebés, desde que están en el vientre de mamá, tienen esa relación con el sonido y lo vibran o la vibración es percibida a través de todo el cuerpo. Entonces esto lo hace algo realmente poderoso porque puede estimular completamente nuestro organismo. Hay músicos, como fue el caso de Beethoven, que en algún momento pierde su sentido del oído, pero esto no impidió para que él siguiera percibiendo, en este caso las vibraciones de la música, a través de su cuerpo. Entonces, no solamente podemos captar estas ondas o estas vibraciones a través del oído, todo nuestro cuerpo va a vibrar a través del sonido y a través de la música. Totalmente, carnal. Y esta vibración es la que nos va preparando para que se vuelva esto terapéutico, para que esto pueda lograrse este efecto. Ahora, aquí es bien importante, considero así señalar, que sí es importante el acompañamiento, sobre todo en la musicoterapia, es importante el acompañamiento. Las personas, por supuesto, en casa, por supuesto, a través de una película, por supuesto, en un concierto, vamos, llegamos, salimos liberados, etcétera. Pero el acompañamiento terapéutico se vuelve fundamental para irle dando sentido a lo que vamos experimentando, a lo que vamos viviendo, porque cuando estamos en un proceso de música o musicoterapia, vamos a llamarle así, podemos entrar a un estado ampliado de conciencia. De pronto puede suceder que hay personas que dicen, oye, se me fue el tiempo rapidísimo. Esto es uno de los primeros síntomas de que la persona se encontró o entró a un estado ampliado de conciencia. Entonces, vale mucho la pena en ese estado ampliado de conciencia, hay percepciones distintas y a partir de ahí ayudarle a la persona a psicointegrar justamente lo que pudo experimentar en ese momento. ¿Qué hay de diferente entre una sesión, ahorita como tú lo comentas, carnal, entre una sesión de terapia con música e ir a un concierto? ¿Por qué la gente va al concierto? Porque estar escuchando la música, ver a las personas que están ejecutando con una gran maestría la pieza musical, hace que tu cerebro se sienta bien, empieza a liberar endorfinas, sientes mucho placer y puedes salir de ahí eufórico. ¿Por qué? Porque gritaste, brincaste, cantaste, contactaste con algunas emociones y las pudiste liberar. Entonces, esto te hace sentir bien, por supuesto, feliz, a gusto. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y un momento terapéutico? Normalmente, como empezamos hace ratito, la gente llega con nosotros porque está en una etapa de crisis. Y esta crisis se caracteriza porque llegué a un punto en mi vida donde ya no soy feliz, donde no encuentro sentido, donde tengo problemas los cuales no sé cómo enfrentar o no me adapto de manera correcta a las diferentes circunstancias. Entonces, tengo un problema que quiero resolver o tengo situaciones que quiero resolver. En lo otro, pues yo sentí mucha emoción y me sentí muy bien por haber estado en el concierto, pero no me da las herramientas
para ir superando esta crisis. Entonces, cuando ya lo vamos enfocando a un entorno terapéutico, aquí sí vamos a tratar de generar que nuestro paciente pueda conectar con las herramientas que le pueden ayudar a salir de este proceso y pueda nuevamente encontrar la parte adaptativa, la felicidad, la paz, la calma y, ¿por qué no?, que los síntomas que tengan propios de esta condición, como no poder dormir, no tener energía, sentirte todo el tiempo agotado o con algunos dolores, puedan empezar a recuperarse a través del proceso terapéutico. Para ello, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos trabajando con todos estos elementos de la música? Pues bueno, vamos a trabajar diferentes etapas. Desde la parte de plantearnos el problema, empezar a explorar, intensificar y luego empezar a resolver. Todo esto se hace con música. Entonces es un proceso completo y que al final de cuentas no solo te va a dar esa alegría de haber estado escuchando música, te saca de la crisis, que esto es lo importante. Totalmente, carnal. Y me encanta porque recuerdo, hay pacientes por ahí, recuerdo un caso muy particular de una persona que llegó con una situación de mucha ansiedad. Y entonces llega, era primera sesión que teníamos, y me dice, Alejandro, tengo episodios de mucha ansiedad. Y yo le empiezo a decir, platícame esos episodios, qué es lo que vives, cómo los vives, etcétera, ¿no? Empezamos a platicar un poquito. Y llegó un momento en donde le digo, cierra tus ojos. Le empiezo a poner un poquito de música. A partir de ahí empiezo como a irle guiando, ¿verdad? Para que esta música pueda empezar a generar efectos en la persona. Y entonces la música poco a poco empezó a entrar en ella. Y conforme la música empezó a entrar en ella, me decía que sentía su cuerpo, que hacía como ondas, ¿no? Y entonces, después de un momento, empezaron a aparecer ciertas imágenes en su pantalla mental. Le ayudé a que pudiera de alguna manera ir liberando estas emociones que se iban generando con base a las imágenes, con base a la música, etcétera. Terminamos, intensificamos las emociones, liberamos, etcétera. Se va la persona, me dice, me siento en paz, me siento tranquila, me siento liberada. Y yo dije, fantástico. Se va y a la semana regresa y me dice, Alejandro, fíjate, justamente ayer, antes de venir a la sesión, empezó nuevamente a darme ansiedad. Durante toda la semana no tuve nada de ansiedad. Hasta ayer. Quiero que me hagas eso mismo que me hiciste la semana anterior. Y entonces seguimos practicando, por supuesto, pero aquí es donde entra lo que tú dices, carnal, las herramientas. Aquí es donde entra esta parte bien importante, porque la persona necesita tener herramientas para que la musicoterapia no sea un momento, sea más que un momento, sea un cambio, sea un desarrollo humano sostenido, que pueda permitir que ese cambio sea prolongado en el tiempo y que la persona después de mucho tiempo diga, oye, sé cómo hacerlo, me siento bien. Y a partir de ahí, bueno, lo que tú vas comentando, ¿no, carnal? Adentrarnos a esta parte bonita que tiene que ver con la vida y de disfrutar también lo que la vida trae para nosotros. Así es, y tenemos algunas meditaciones guiadas aquí en nuestro canal. Y ahorita que comentabas el ejemplo, pues decía yo en mi mente, ¿cómo podemos diferenciar entre una meditación guiada y una sesión con musicoterapia? Realmente es algo completamente distinto, queridos amigos. En la meditación guiada, si ustedes escuchan, la música va como reafirmando lo que se dice en palabras, pero lo principal que lleva el proceso de la meditación es la guía verbal. O quien ya sabe meditar, pues no ocupa ni la guía verbal ni la parte musical. En una terapia como la que ahorita nos narra mi carnal, la música es la que va llevando a cabo todo el proceso y uno como terapeuta interviene en momentos muy específicos para ver qué está produciendo o provocando la música en el cuerpo de la persona, en su mente, y a partir de ahí todo ese material, porque acuérdense que nosotros nos proyectamos en la música,
todo ese material se utiliza para poder rescatar esas herramientas que van a hacer que el paciente se vuelva más adaptativo. Vivimos en entornos que son completamente sonoros. Como lo dijo mi carnal al principio, nuestro cuerpo todo el tiempo está haciendo sonido, pero también aquí a nuestro alrededor todo el tiempo hay sonidos. Si no es una puerta, es un coche, es un perro, es la respiración de alguien o es la plática de alguien. Entonces vale mucho la pena hacer consciente que estamos todo el tiempo en un entorno sonoro. ¿Cómo podemos detectar este entorno? Primer ejercicio. Les invito a que lo hagan. Cuando tengan oportunidad, ahí en tu entorno, cierra tus ojos, empieza a respirar profundamente para que tu cuerpo baje un poquito el estrés, baje un poquito la agitación. Y una vez que ya cerraste tus ojos, bajó la agitación, trata de hacer conciencia de todos los ruidos que hay a tu alrededor. Ventilador, relojes, todo lo que puedas captar. Te vas a dar cuenta que hay muchos sonidos que están presentes a tu alrededor. Si quieres, si puedes, déjanos en los comentarios de qué sonidos te logras percatar. Y una vez que terminas con los sonidos del exterior, vuelve a repetir el ejercicio, pero ahora con los sonidos de tu interior. Trata de escuchar los latidos de tu corazón, tus intestinos que también generan sonido, el movimiento de alguna articulación que también lo causa. Entonces date cuenta de todos los ruidos que hay en tu interior. Y también, si quieres, nos los puedes escribir en los comentarios para ver cómo te va en este primer ejercicio de empezar a contactar con toda la parte sonora que hay a nuestro alrededor. ¿Esto de qué nos va llevando? Todo el tiempo hay sonido. El ser humano de alguna forma moldea y entra en contacto con el entorno y con la naturaleza a través del sonido. Y esto genera hasta cierto punto un equilibrio, una estabilidad o lo contrario, desequilibrio también que puede estar presente, carnal. Y aquí yo quiero hacer un señalamiento porque también mientras ibas diciendo estaba pensando, bueno, hay personas que a veces no alcanzan a escuchar los latidos de su corazón. Y en algunas prácticas meditativas se realza mucho el escuchar los latidos de nuestro corazón. Pero aquí es bien importante, si no alcanzas a escuchar los latidos de tu corazón, no pasa nada. No quiere decir que no lo estés haciendo bien, no quiere decir que no seas apto para, no lo sé, esta cuestión meditativa, etcétera. No, simplemente a veces estamos muy hacia afuera y escuchamos todo lo de afuera y se nos olvida escuchar lo de adentro o no prestamos atención a lo de adentro. Entonces ahorita, como decía mi carnal, va a ser un proceso de aprendizaje que vale la pena estar como interiorizando en esta cuestión. Y una técnica o una sugerencia para al principio empezar a escuchar los latidos de nuestro corazón, acuérdense que el principal elemento para escuchar es nuestro sistema auditivo. Pero, como bien decía mi carnal, cuando nos hablaba de Beethoven, Beethoven no escuchaba luego ya con sus oídos, ¿sí? Porque perdió los oídos. Entonces, él sentía las vibraciones y a través de las vibraciones empezaba a escuchar. Entonces, una técnica interesante es poder luego llevar nuestra mano a nuestro corazón y entonces empezar a sentir los latidos, empezar a sentir estas vibraciones y conforme los voy escuchando con mi mano, llega un punto en donde también poco a poco puedo irlo escuchando con mi sistema auditivo. Otra cosa es inhalar, contener la inhalación y después exhalo, contengo la exhalación y entonces si voy repitiendo este círculo, inhalo, contengo, exhalo, contengo, ¿sí? De alguna manera puedo ir logrando también sentir mucho más, sobre todo en los momentos donde contengo, ¿sí? Puedo ir sintiendo un poquito más esta cuestión de los latidos del corazón. Hay personas, carnal, que pudieran decir, mira, estos ya se volvieron locos, ¿no? Ahora con la música se quiere vivir un proceso terapéutico, pero aquí hay algo importante. El tipo de vida que llevamos actualmente
provoca que haya aislamiento, provoca que haya miedo, provoca que muchas emociones y sentimientos negativos se generen en nuestro interior. La pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir sintiéndote igual o estás dispuesto a probar algo que para nosotros esto está probado, está comprobado que funciona y que le ha ayudado a muchas personas? ¿Quieres seguir igual o quieres un cambio? Si quieres un cambio, creo que esto es la oportunidad. La música como herramienta en la parte del acompañamiento terapéutico es excelente para ayudarnos a mejorar muchísimo, muchísimo, carnal, nuestra calidad de vida. Incluso, carnal, ahora que estuvo muy dura la pandemia, hace como 2 años más o menos, de pronto había algunos lugares que estaban en confinamiento y habían personas que sacaban su violín y empezaban a tocar. Y entonces quizás los que estaban allá al ladito, en los departamentos, etcétera, alcanzaban a escuchar esta música y esto les detonaba un poquito de esperanza, les detonaba un poquito de alegría. Entonces, por supuesto que tiene efectos fantásticos y valiosos. Hay una pregunta desde que fuimos comenzando, carnal, que va surgiendo en mi mente de una manera repetitiva y contundente. Yo en ocasiones en terapia a veces induzco a mis pacientes a que puedan, sí, con el tema de escuchar música, pero con el tema de que puedan escribir alguna letra que pueda acompañar esa música. Y también se dan efectos muy bonitos y muy interesantes. Sin embargo, la catarsis que hizo Shakira, carnal, creo yo que fue una catarsis En masa. impactante Y en en masa, ¿no? masa. Claro. Por supuesto. Y entonces, desde esta perspectiva, podemos observar, podemos mirar. Hay muchas mujeres que se sienten identificadas. Hay Ujú. muchos hombres que se sienten a lo mejor como a Claro. la defensiva con este tipo de elementos, como No, bien y es decías, que carnal. cuántas personas no han vivido un engaño, ¿no? Así Claro, por como lo vivió supuesto. Shakira. Claro, claro, muchas personas. Y entonces hubo una catarsis a la hora de escribir, que ella es famosa, que ella pudo monetizar de una manera muy interesante, a lo mejor su catarsis es otra cosa, pero hay canciones que nos ayudan, ¿sí? Para poder estar en un proceso psicoterapéutico. Hay otras canciones que no nos ayudan. Yo pudiera decir, esta canción solamente es un ejemplo de catarsis, pero no es un ejemplo de una canción que cumpla las características para poder ayudarnos a hacer un trabajo psicoterapéutico, carnal. ¿Tú qué piensas? Y es que creo yo que está padre, ¿no? O sea, de alguna forma, eso que socialmente no se ve bien, de reclamarle a alguien que te engañó, pues ya Shakira te hizo el favor de hacer canción en la cual tú puedes reclamar y que se vea bien, ¿no? Porque cuando estás apoyándote en la canción, pues nadie te va a juzgar. Estás cantando al final de cuentas la canción de Shakira, aunque se la estés dedicando a alguien. Entonces, hasta ahí está bien, pero nos quedamos en eso, no avanzamos. Y aquí el punto es encontrar las herramientas. Por eso cuando ya hacemos un proceso psicoterapéutico con la música, no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir avanzando. Entonces, como inicio está bien, porque ya de alguna forma le ayudó a millones de personas a expresar y a decir eso que les había provocado un engaño. Pero ahora, desde esta perspectiva, lo importante no es quedarnos ahí, es seguir avanzando. ¿Para qué? Para crecer como personas y poder tener mejores experiencias de vida. Claro, porque si solamente me quedo ahí, lo único que voy a estimular es el enojo, es el rencor, son creencias de todos los hombres son iguales. Entonces, desde esta perspectiva, como tú bien dices, vale mucho la pena tener en cuenta qué emoción me está generando y después de ahí empezar a trabajarla. Después de ahí empezar a buscar nuevas formas, maneras de poder dar ese brinco, dar ese salto a una comprensión, a un perdón, etcétera, etcétera. Sí, porque de alguna forma resalto unas cosas como no te necesito, yo me puedo valer solo, hasta puedo aprovecharme de esta situación,
pero por lo otro escondes otras, ¿no? Como en realidad sí me dolió, sí quería la persona, estoy solo o estoy sola. Entonces, todos esos elementos son los que luego tenemos que trabajar. Entonces, en el punto de la catarsis y de expresión está maravilloso. Pero más allá de ese proceso, ocupamos otras herramientas para que podamos seguir trabajando en este proceso. Otro detalle, carnal, científicamente también está comprobado que la música genera cambios en la bioquímica de nuestro cuerpo. Tú hace rato lo comentaste, personas que tocaban el violín, el piano, cualquier otro instrumento y los vecinos escuchaban, se empezaban a sentir diferentes por este sentido. La bioquímica de nuestro cuerpo cambia. ¿Qué quiere decir? Se producen neurotransmisores, hay o se realzan algunas conexiones sinápticas en nuestro cerebro y por otro lado también las hormonas se pueden ver alteradas por esta condición. Por ejemplo, hay canciones que pueden estresar, que pueden invitar a que las personas hagan algo y hay otras que pueden hacer lo contrario, calmar a la persona. La que te incita a moverte produce adrenalina, noradrenalina, cortisol. Las que te relajan evitan esta producción de hormonas. Entonces hay un impacto directo entre la música y nuestro cuerpo. ¿Por qué no utilizarlo para la terapia? Claro, claro, incluso otro elemento bien importante de la música es que estos sonidos pueden ir evocando imágenes, pueden ir evocando recuerdos. Esos recuerdos, vamos a pensarlo así, la mayor parte de ellos provienen de nosotros. Sin embargo, las imágenes, decía Carl Jung, que en muchas ocasiones nuestra psique quiere comunicarse con nosotros y la forma de comunicarse con nosotros es a través de las imágenes. Entonces se vuelve bien interesante porque a nivel psicológico puede ir impactando de esta forma, puede ir dando sentido a ciertas vivencias que vamos teniendo que no le encontramos por dónde, ¿verdad? Que no le encontramos solución. Estas imágenes podemos entrar con la sabiduría de nosotros mismos, podemos activar esa parte sabia dentro de nosotros que finalmente pues nos va a llevar a un impacto muy bonito en nuestro proceso de desarrollo, carnal. Así es, y un intercambio o una comunicación que hay entre nosotros y la naturaleza es a través de los paisajes sonoros. Si yo te digo, ¿te acuerdas cómo suena el mar o cómo suena estar en la playa? Pues se nos viene a la mente las olas, las gaviotas, todo lo que hay en este entorno. Si decimos cómo suena el bosque, pues tiene un sonido también muy peculiar. La ciudad, entonces de alguna forma la naturaleza se comunica con nosotros hasta a través de estos paisajes sonoros. ¿Y qué es lo que provoca nuestro cuerpo? Una armonía. La gente se calma, se relaja, se tranquiliza cuando va a estos lugares o cuando escucha un sonido grabado de ellos. Ahí en aplicaciones como Spotify podemos encontrar sonidos de la playa, del bosque, de la selva, de todos estos lugares y en algún momento nos puede ayudar a calmar nuestro cuerpo, en otras a agarrar energía, a bajar la actividad de la mente, trabajar en el tema de la concentración. Entonces tenemos muchos elementos para poder apoyarnos con este tema maravilloso de la musicoterapia. Claro, carnal. Y fíjate, incluso por ahí de los años 60, Stanislaw Grof, entre otros científicos, andaban haciendo algunos experimentos con psicoactivos y de alguna forma empezaron a descubrir, empezaron a ver que podían pues lastimar un poquito al ser humano, ¿verdad? Había una persona por ahí, una musicoterapeuta de nombre Helen Bonney, que tocaba el violín. Entonces, en un momento, ella estaba tocando el violín, ella solita en su casa, y llegó un momento donde entró en trance, ¿verdad? ¿Qué es trance? Como en un estado ampliado de conciencia. Empezó a tocar el violín y entró en un estado ampliado de conciencia. Al día siguiente va justamente con estos investigadores, ¿verdad? Groff, otras personas por ahí, y les dice, oye, creo que la música tiene efectos parecidos a los psicoactivos. Entonces,
a través de ahí empezaron a hacer experimentos con la música, empezaron a retirar psicoactivos, empezaron a poner más musicoterapia, más música que pudiera tener ese efecto de desarrollador de nuestra conciencia. Y bueno, también es un elemento importantísimo que tiene que ver con esta parte de la música, carnal. Así es, entonces el sonido, la música genera efectos importantísimos en nuestro cuerpo, como ahorita lo estamos comentando. Entonces yo dejo una pregunta, carnal, para que las personas que nos escuchan nos puedan hacer comentarios aquí. Trata de acordarte de tu canción favorita y platícanos qué produce en ti. Porque algo también importante es, no provoca lo mismo exactamente en todas las personas. ¿De qué depende lo que la melodía va a causar en alguien? Depende de su historia de vida, de sus vivencias, sus dolores, sus traumas, sus momentos felices o alegres, la compañía que tiene. De acuerdo a lo que cada quien vivió, es la manera en la que escucha e interpreta lo que la melodía propone. Entonces, un ejercicio, aparte de los que ya comentamos, que también nos puede ayudar en esto es: elige tu canción favorita para ir acercándonos al escuchar la música de una manera distinta. Pon tu canción favorita y date cuenta qué es lo que te causa o qué hace que sea pues tu canción favorita. Y como bien dices, que nos los pongan ahí en los comentarios para poder, pues, descubrir esta parte emocional de las personas que nos escuchan, porque efectivamente la música tiene un impacto muy, muy fuerte a nivel emocional. Incluso, por ejemplo, en pacientes que de pronto ya están desahuciados, ya están en niveles muy avanzados de enfermedad, personas de la tercera edad ya en situaciones muy complejas, se sugiere mucho esta cuestión de el apoyo musical, hacer un playlist de esa historia musical de la persona, de esa historia musical del paciente, incluso en pacientes con Alzheimer, porque de pronto una parte del cerebro a lo mejor ya no está activa, pero el cerebro, si no mal recuerdo, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, tiene que ver con esta actividad que va captando, que va sintiendo y que puede llevar a la persona a ese estado muy, muy bonito. Entonces, así nos va ayudando también la música, generando estas emociones. Y bueno, con esta pregunta que tú lanzas, carnal, pues también por ahí invitar a nuestros amigos que nos escuchan a que nos platiquen esta parte. Claro, y fíjate, carnal, la música no solo nos afecta a nosotros los seres humanos, también afecta a las plantas en su desarrollo y a los animales. Se ha visto que las gallinas ponen más huevos si tienen música clásica. Entonces hay granjas donde tienen música clásica para aumentar la producción. Igualmente en las vacas se ha visto que dan más leche si tienen música clásica también. Y por el contrario, algunos otros tipos de música, que no voy a decir cuáles para no afectar a nadie, hace Dilos, que cambie carnal. este proceso. Bueno, pues ahí hablan de otros tipos. Es que ni me acuerdo exactamente cuáles son, pero sí hablan de que una música que es un poquito más estridente, como que genera una mayor carga de estrés, hace lo contrario en el organismo de los animalitos. Entonces no solo me afecta a mí, también afecta a otros seres vivos que están a nuestro alrededor. Completamente, completamente, carnal. Y aquí también podemos lanzar como esta pregunta, ¿no? A las personas que nos ven en casa, ¿cuál es la música que más escucho? Esa música que más escucho, ¿qué emociones me hace sentir? Y entonces a partir de ahí, yo creo que es bien importante ir ampliando nuestro gusto musical, porque si nada más me gusta un tipo de género, un tipo de cantante, pero ese tipo de género, ese tipo de cantante, a lo mejor no estimula esto que tú comentas, carnal, esta parte bonita, positiva, etcétera, puede ser perjudicial incluso para nosotros porque nos estresa, no lo sé. Entonces, valdría la pena, sí, seguir escuchándolo, pero agregar
otro tipo también de música que pueda darme, que pueda abonarme a ir conectando incluso, ¿por qué no? Con emociones más positivas, con emociones de mayor alegría, y entonces se vuelve como un círculo, se vuelve como una curva que podemos nosotros entrar, que podemos nosotros vivir teniendo más amplitud en géneros musicales, logrando conectar en ocasiones con emociones, pero logrando también resolver. Y es que la música mueve a la gente. Podríamos decir, en sí es una herramienta neutra, pero obviamente hay alguien que realiza la música, que le imprime un sentimiento, que le imprime una intención y puede llevar en algunos casos a provocar bienestar o en otros puede provocar malestar. Hay música que invita a ser violentos, mientras que hay música que invita a estar en un estado de paz, de tranquilidad, de conexión. Entonces debemos de tener, pues sí, mucho cuidado con lo que escuchamos, más allá de los mensajes subliminales. ¿Te acuerdas de los mensajes subliminales que supuestamente tenían algunas canciones? No tiene tanto que ver con esto, más bien ahorita les vamos a dar unos elementos que vale la pena analizarlos cada que escuchamos una canción, porque esto nos va a decir qué es lo que está provocando en mí y cómo puede uno servir en un proceso terapéutico o qué es lo que está provocando en mí, y a partir de ahí obviamente esto genera, por supuesto, una conducta o una reacción. Completamente, carnal. Y fíjate, entrando con el primer elemento, tú puedes escuchar una canción y preguntarte qué sentimiento o sentimientos me está causando esta canción. Y aquí quiero dejar algo muy claro. Vale mucho la pena hacer ese listado de los sentimientos sin juzgarme. O sea, simplemente empezar a ponerlos o sin juzgar estos sentimientos. A la hora quiero poner puros sentimientos buenos para seguir escuchando esa canción, ¿no? Por ejemplo. Pero vale mucho la pena, no, solamente poner los sentimientos sin decir es un sentimiento bueno o malo, solamente ponerlo para que la lista pueda ser lo más honesta posible, pueda ser lo más auténtica posible, y a partir de ahí que nos pueda ayudar la información que estamos sacando de esta pregunta. Ejemplos de sentimientos puede ser tristeza, enojo, miedo, alegría. ¿Cómo te pone la música que estás escuchando? Y aquí hay algo importante, carnal, ¿eh? Porque la música siempre está creada con una intención. Y hay personas que la intención es de tristeza y dicen, me siento alegre, me siento feliz. Debo de tener mucho cuidado porque si la música es completamente triste y yo estoy notando lo contrario, no es que yo sea muy optimista. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estoy tratando de huir de eso que provoca con una mascarota de felicidad, pero solo me estoy engañando y no estoy contactando con la realidad. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está diseñado para experimentar tristeza, alegría, miedo, enojo y amor. Todas las emociones. Entonces, en la música yo debo de ser transparente y aceptar tal cual, sin tratar de modificar lo que la música expresa. Porque el que yo quiera ver las cosas distintas no las cambia. Entonces, sé muy sincero en este punto y date cuenta qué sentimientos te provoca la melodía que estás escuchando y los vas a notar. Ahora, el segundo punto es, el sentimiento se conecta con la imaginación. Si yo me siento triste, ¿qué empiezo a imaginar? Si yo me siento con miedo, ¿qué imagen se me viene a la mente? Si yo estoy muy alegre, ¿qué imagen se me viene? Entonces, detectamos el sentimiento de la melodía y después veo con qué imagen, con qué imaginación se va conectando el sentimiento en mi mente. Obviamente esto lo tenemos que responder con ojos cerrados, escuchando atentamente la melodía, y estoy en la melodía y estoy también en mí para ver qué es lo que está provocando. Aquí vale la pena mucho, carnal, decirle a todas las personas que nos escuchan que no le tengan miedo a las imágenes, ¿sí? Sobre todo porque a veces podemos decir, no, esta imagen es negativa, o por decir algo, un ejemplo, ¿no? A lo mejor una persona ve una puerta y dice, no la quiero cruzar,
porque no sé qué es lo que hay atrás de esa puerta. Entonces, vale mucho la pena solamente identificar las imágenes, saber que esas imágenes no son buenas ni malas, simplemente me van a apoyar en mi proceso y de alguna manera darme cuenta también que todas las imágenes que vea son imágenes que se encuentran dentro de mí. Muchas de esas imágenes surgen de mis recuerdos, muchas de esas imágenes surgen de mi inconsciente. Entonces, en la medida que deje de tenerle miedo también a lo que pueda mirar, voy a estar ganando muchas cosas muy bonitas como aprender a estar conmigo, ya no tenerle miedo de pronto a mirar mis pensamientos, a mirar mis imágenes. Entonces, esto vale mucho la pena por aquí y esto nos conecta con otra situación. Esta música que estoy escuchando me da energía o me da calma, ¿sí? Tengo que mirar esta parte, ¿me da energía o me da calma? Y en segundo lugar, podemos también incluso preguntarnos en ese momento, ¿esta calma es agradable o es desagradable? ¿Esta energía es agradable o es desagradable? Porque a veces me puede dar energía, pero puede ser desagradable, que me puede conectar con el sentimiento de ansiedad o la sensación de ansiedad, mejor dicho, ¿sí? Esta calma puede ser incluso desagradable, que me puede conectar con una sensación de angustia. Y entonces ahí voy viendo, voy atando cabos para poder ir anotando esta información. Así es, voy conociendo la melodía y me voy conociendo también a mí. Y el último punto del que vamos a estar ahí conscientes para poder ver qué despierta la melodía en nosotros es qué sensación corporal causa. Hay hormigueo en el cuerpo, hay calor, hay frío, hay relajación, hay tensión en los músculos. Todas estas condiciones las voy a estar observando. Se acelera el corazón, se relaja, se agita mi respiración y voy a apuntar, esta melodía provocó estas sensaciones en el cuerpo. Y esto nos ayuda a conocer la música. Entonces, hoy les vamos a dejar dos melodías, ¿verdad, carnal? ¿Sí son dos? Entonces, la idea es que las escuchen y puedan ir contestando estas preguntas y que en otro momento, en otra charla, podamos ahora sí, ya que aprenden a estudiar la música, ¿por qué no? Ir dejando algunos pequeños ejercicios que nos hagan sentir mejor, que nos ayuden a tener herramientas para enfrentar mejor la vida y ser más adaptables al final de cuentas. Totalmente, carnal. En este último punto que comentas, vale mucho la pena también tener en cuenta que hay personas que pueden ser muy sensibles, que incluso esa tensión la pueden identificar como presión en el pecho, ¿sí? La pueden identificar como un peso muy fuerte, a lo mejor en su cuello, en sus hombros. Entonces, vale mucho la pena saber cuando estamos escuchando música que todo está bien, que son mis emociones, que son mis sensaciones, que es mi propio trabajo. Entonces, si hay personas por ahí muy sensibles que puedan experimentar esto, ¿qué es lo que les vamos sugiriendo también? Si siento a lo mejor pecho apretado, no abran sus ojos y ya quítale esa canción, ¿verdad? Porque me hace sentir cosas bien feas. No, quédense ahí, sepan que así como llegó esa sensación, así se va a ir en la medida que me mantenga observante y puedo incluso apoyarle a mi cuerpo, puedo intensificar esa sensación, es decir, puedo ayudarme apretando un poquito, presionando un poquito al tiempo que voy respirando, presiono fuerte, le hago unos 3, 4 segunditos y después suelto. Esto me va a ayudar a intensificar y soltar la presión que se acumuló en mi pecho, la presión que se puede acumular en mis hombros, pero saber que así como llega, finalmente se va. Así es. Y estas son sensaciones, carnal, que el entorno nos va también dando, ¿no? Y normalmente no nos agradan porque no las conocemos. Entonces creo yo que de esta manera nos podemos ir reconciliando con ella y encontrar el potencial que está detrás de todos estos elementos, como cuando vimos el tema de la sombra. ¿Te parece bien si dejamos a nuestros amigos con estas dos melodías para que puedan contestar estas preguntas y nos pongan en los comentarios cómo se sienten? Dejamos las melodías y regresamos para despedirnos.
Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo se sintieron con estas melodías? Pónganos en los comentarios cómo se sintieron, pónganos en los comentarios qué estuvieron identificando de estas preguntas que les estuvimos compartiendo. ¿Fue fácil identificar? ¿Fue difícil identificar? Si me di cuenta, no me di cuenta. Pónganos ahí en los comentarios, por favor, para saber cómo vivieron este ejercicio. Estamos llegando ya a la recta final, ¿sí? Carnal, ¿con qué te gustaría ir cerrando? A mí me gustaría cerrar invitando a todas las personas a que se atrevan a estar mejor, a sentirse mejor. Realmente se puede, solo hay que tener la disposición de hacerlo. La música es una maravillosa herramienta. Para los que ya la conocen, bueno, aquí estamos reafirmando algunos puntos. Para quien no la conocen, bienvenidos. No se van a arrepentir de empezar a utilizarla. Les vamos a dejar aquí en la descripción para qué se usan estas melodías que ahorita escucharon y pónganos su sentir para ver cómo se quedan después de haber escuchado esto. Así que yo me despido con eso, carnal, viendo que es una gran oportunidad para las personas que nos escuchan empezar a estar mejor con el tema de la música. Claro, me encanta, carnal. A mí me gustaría cerrar abonando justamente a lo que tú estás diciendo, haciendo esta invitación para que nos atrevamos a investigar la música, a estudiar la música desde esta perspectiva y a través de eso la música se pueda convertir en un compañero, en una compañera que me ayude a que los procesos que estoy viviendo, llámese duelo, llámese ansiedad, llámese depresión, etcétera, no sean tan complejos, sino que tengamos por ahí esta herramienta que nos ayude a ir transitando estos procesos de manera más plena y pudiendo justamente darle una resolución para que nuestro desarrollo humano vaya siendo más prolongado y sobre todo más sostenido. Carnal, ha sido un gusto hablar de la música. Nos dedicamos a esta parte y bueno, pues siempre le hemos tenido mucho cariño, mucho respeto a la música y ahorita compartirlo con todos los amigos que nos escuchan también ha sido fantástico, carnal. Así es, muchas gracias queridos amigos, gracias carnal. No se olviden de suscribirse, dale like al video, déjanos un comentario y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Hasta la próxima, carnal. Hasta la próxima.